y lo que debemos entender es que van a interactuar en el espacio vacío. Cuando decimos espacio vacío, pues es lo más cercano al espacio vacío que tenemos, es nuestro medio, ¿verdad? El aire, ¿sí? Aire atmosférico, es lo que tenemos más cercano al vacío, es muy similar. Entonces tenemos nosotros algunas preguntas que plantearnos y a las cuales tenemos que dar solución. Esas preguntas son, ¿cómo sabe una partícula que la otra se encuentra en ese lugar, sí? Yo puedo imaginar ahorita un cubo, un cuarto, sí, un cubo de 3 metros por 3 metros, y puedo colocar en cada una de las esquinas una partícula, sí, es decir, una carga eléctrica. Pero ¿cómo sabe la otra partícula que se encuentra situada otra en ese mismo espacio? Pues eso tenemos que resolver, ¿sí? También, ¿qué ocurre en el espacio que las comunica? Es decir, no podemos ver, y aún así si pudiéramos ver las partículas, pues no podemos ver las fuerzas o la interacción que tienen, ¿sí? Solo podríamos experimentar si lo relacionamos como a dos imanes, por ejemplo, pues no podemos ver realmente esas líneas eh, de fuerza, ¿sí? Esas líneas de fuerza magnética no las podemos ver, solo detectamos que eh, bueno, se atraen los imanes o se siente la fuerza, ¿verdad? Se puede experimentar la fuerza, pero no podemos ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entre esos imanes, por ejemplo. Pero lo asociamos ahora a las partículas, que ese es el campo de interés ahorita, las partículas eléctricas. Entonces debemos responder cómo sabe una partícula que la otra se encuentra ahí y qué ocurre en el espacio entre esas partículas que las comunica, ¿sí? Y debemos resolver entonces esto tomando como base siempre la ley de fuerza eléctrica, ¿sí? La ley de Coulomb, solo que la vamos a aplicar ahora a este concepto de campo eléctrico. Es decir, todavía no hemos dicho qué es el campo eléctrico. Sabemos que un campo vectorial pues va a definir en cada punto en el espacio un vector y va a tener una representación eh, de todas esas direcciones y magnitudes que puedan existir, pero no hemos definido qué es el campo eléctrico. Entonces, para eso tenemos dos cuerpos que al final de cuentas pueden ser partículas, solo que una es mucho mayor que la otra, ¿sí? Una, las dos son positivas de hecho, ¿sí? Y sabemos nosotros, o se visualiza en esta figura, que la partícula A tiene mucha mayor carga positiva que la partícula B, ¿sí? La partícula B es una pequeña, ¿sí? Una pequeña partícula, pensemos en un protón, aunque sabemos que no se pueden desprender, pero pensemos que es un protón, y la partícula pues es un mayor volumen y asimismo una mayor cantidad de carga positiva. ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica? Pues sabemos que se repelen, las dos partículas se repelen, de tal forma que esta fuerza que aparece negativa en la partícula A es la fuerza que ejerce la partícula B sobre A, ¿sí? La está empujando, si queremos ver, y ella experimenta la fuerza en la otra dirección. Y la fuerza que aparece aquí positiva es la que ejerce la partícula A sobre la partícula B. Sobre eso, entonces, no tenemos eh, algún tipo de duda, ¿verdad? Sabemos que las fuerzas del mismo signo, pues, se van a repeler, pero una debe ser contraria a la otra, ¿sí? Eh, eso en primer punto, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a quitar la partícula B, ¿sí? Y ahora vamos a indicar que solo es un punto en el espacio, ¿sí? P. Vamos a quitar un punto en el espacio, pero eso quiere decir lo siguiente ahora, que la partícula A siempre está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Y en dirección como que estuviera provocando la repulsión, ¿sí? Es decir, la partícula A, lo vamos a colocar acá, siempre va a ejercer entonces
En ese momento podemos pensar en esa fuerza, ¿sí? La partícula A, ¿sí? Siempre está ejerciendo esa fuerza de repulsión al punto P, es decir, está ejerciendo esta fuerza acá, ¿sí? Ejerce esa fuerza de repulsión, ¿sí? Ya no es la partícula, pero ahora es un punto, ¿sí? O sea, ¿por qué tendría que ejercer esa fuerza hacia esa dirección? ¿Sí? Y el punto, pues no es que esté cargado, ¿sí? Sin embargo, y nos vamos a dar cuenta de que la propia partícula ejerce esa fuerza en todas direcciones, ¿sí? A pesar de que no está así, ¿verdad? No hay una partícula y esta partícula que estaba cargada va a ejercer una fuerza en esa dirección, ¿sí? En esas direcciones, ¿sí? No importa si en ese punto P ahorita no hay ninguna carga, ¿sí? Entonces, el efecto es que nosotros podemos conceptualizar ahora esta carga, esa partícula A, como que eh, tiene un campo de acción, es decir, tiene todo ese volumen a su alrededor donde puede influenciar a cualquier partícula que se acerque, ¿sí? Es decir, yo podría tener una partícula acá y viene la partícula, ¿verdad? Se acerca acá, positiva, entonces va a experimentar esa fuerza de repulsión, ¿sí? Y si viene una partícula negativa, ¿sí? O sea, la repulsión la va a experimentar hacia acá siempre en la dirección de esa partícula de mayor cantidad de carga eléctrica positiva. Y si viene una partícula negativa, entonces la fuerza debería experimentarse hacia acá, ¿sí? ¿Sí? Pero no cambia el hecho de que la partícula está ejerciendo, ¿sí? La partícula está ejerciendo eh, esa fuerza alrededor de ella, ¿sí? Y yo lo estoy colocando acá solo como unas líneas de esa dimensión o esa longitud, pero yo no puedo decir que esas líneas no estén comportándose a esta distancia, ¿sí? O se estén proyectando a esta distancia, ¿sí? Entonces, aunque yo no las pueda ver y aunque ahorita las coloqué solo de forma muy cercana a la partícula, pues esas líneas se pueden ir comportando de esta forma, ¿sí? Para esa partícula que tiene bastante carga positiva, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, eh, eso se va a comportar así, coloque yo una carga o no, ¿sí? Por eso quitamos la carga de ese punto, ¿sí? O mencionamos que ahora es un punto P, donde va a ser sensible ese punto a esa fuerza, ¿sí? De la carga, ¿sí? Entonces realmente estaría así. Tendríamos esto acá, si lo vemos de esa forma. Regresamos acá, ¿sí? Observe qué es lo que pasa. Está experimentando entonces esta fuerza de repulsión a la pequeña partícula B, ¿sí? Entonces acá puedo conceptualizar yo lo siguiente. Podemos volver acá. Si la partícula B estuviera por acá, o estuviera por acá, o estuviera acá, o estuviera acá, o acá, observen ustedes que esa fuerza estaría acá, ¿sí? Así se estaría manifestando esa fuerza, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no importa en qué posición coloque yo esa partícula, observen que la partícula que tendrá un montón de carga positiva siempre va a ejercer esa fuerza de repulsión, no importa en qué posición esté la partícula pequeña, esta positiva B, ¿sí? Entonces, si ustedes mueven la partícula alrededor de toda esta partícula A,
¿sí? Vamos a observar lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora lo vemos de forma individual porque solo hay una partícula, pero la carga positiva puede estar en cualquier punto, que la fuerza se va a seguir manifestando en la dirección que corresponda, ¿sí? Porque esa partícula, no puedo decir yo, solo puede dar fuerza eléctrica en esta dirección. Y si se coloca otra partícula arriba, ya no da, ya no podemos visualizar la fuerza. ¿Sí? No, no puedo decir eso. Entonces, si lo vemos acá, pensemos en eso. Voy a rotar esa partícula B de forma circular, recorriendo todo el espacio de esa partícula A. Entonces, tendríamos como resultado esto, ¿sí? Solo que ahora, ¿qué pasa? Bueno, en lugar de tener la carga, esa pequeña carga B, pues yo la quité, pero la partícula no quiere decir que no esté ejerciendo esa, esa presencia en todo su alrededor, ¿sí? A eso nos referimos. No significa que esta partícula positiva A no esté ejerciendo esa fuerza a todo su entorno, ¿sí? Entonces, ahí vamos nosotros conceptualizando el término campo eléctrico, ¿sí? La partícula, aunque no esté ninguna otra pequeña partícula cercana a ella o una gran partícula, está ejerciendo esa fuerza, ¿sí? Ejerce esa fuerza en todas direcciones, ¿sí? Entonces no importa si en el punto P ahorita yo coloco una positiva o colocar una negativa, pues voy a estar ejerciendo eh, mi fuerza como tal, ¿verdad? Él ejerce su fuerza hacia afuera, pues la va a ejercer en todo su entorno, ¿sí? En todo su entorno, ¿sí? Entonces, lo primero que debíamos entender es que hay repulsión, ¿sí? Entre dos partículas del mismo signo, pero si yo muevo esa partícula del mismo signo y alrededor de la partícula A, pues de todas formas voy a seguir sintiendo una fuerza. Eso me da a mí a entender que en cualquier punto que yo posicione esa partícula B, voy a experimentar la fuerza provocada por A, ¿sí? B experimenta la fuerza provocada por A. Ahora quitamos esa partícula B y nos damos cuenta de que la partícula A siempre está ejerciendo esa fuerza a su alrededor, en todas direcciones. Aquí está plasmado así, pero y las direcciones realmente son infinitas, ¿verdad? Ustedes podrían pensar acá esto, si lo vemos así, las direcciones son infinitas, ¿sí? Y a eso nos referíamos entonces, si con el concepto de campo vectorial, ¿sí? Nosotros asociamos un vector de dirección en un espacio determinado, ¿sí? Y ese espacio pues es denominado campo vectorial. Pero acá este espacio va a ser denominado campo eléctrico, ¿sí? Porque están ejerciendo acción, vectores de fuerza eléctrica, ¿sí? Pero al espacio lo llamamos campo eléctrico, ¿sí? Eso sería nuestro gráfico B. ¿Qué sucede ahora entonces en este otro gráfico C? Nuestro cuerpo A genera el campo eléctrico B. Ya sabemos que está ejerciendo esa presión alrededor de esa partícula A, ¿sí? En el punto P, ¿sí? Entonces en el punto P voy a colocar una pequeña carga, pero así muy diminuta, más pequeña que la partícula B, ¿sí? A esa partícula B le vamos a denominar carga de prueba, ¿sí? Va a servir solo para testear si se siente o no la fuerza ejercida por esa partícula A, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir a la ley de Coulomb y decir lo siguiente acá. Voy a tener fuerza eléctrica, la denominamos así, constante K por K1, ¿sí? Y voy a decir que la partícula ahora es Q0, ya no Q2, y nuestro valor absoluto, nuestro radio al cuadrado, y entonces como es una pequeña carga de prueba, y nosotros vamos a hacer esta operación, fuerza eléctrica sobre esta carga, es decir, la fuerza eléctrica se está ejerciendo sobre esta pequeña carga de prueba Q sub 0, y eso me da un resultado de K por Q1
sobre R cuadrado, ¿sí? De tal forma que esto que está acá lo vamos a conocer como campo eléctrico. Y el campo eléctrico se define como fuerza eléctrica por unidad de carga. Sí, voy a borrar aquí que ahí se trasladó. Sí. El campo eléctrico se define entonces como esto, miren, fuerza eléctrica, prueba, eh, fuerza por unidad de carga, ¿sí? Eso es campo eléctrico. Entonces la expresión de campo eléctrico queda de esta manera, ¿sí? Parece la ley de fuerza, ¿sí? Solo que no está la otra carga, miren, porque ya quité la carga de prueba. Es decir, esa carga de prueba, yo la quito, ¿sí? Y entonces yo estoy censando ese campo eléctrico en todos los puntos que yo quiera, pero no quiere decir que exista la partícula. Solo la utilicé para determinar que existe el campo eléctrico alrededor de ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el campo eléctrico? Como la fuerza eléctrica que está ejerciendo esa partícula por una unidad de carga. ¿Cuál es esa unidad de carga? Pues es una carga experimental de prueba que se colocó, ¿sí? Es una carga experimental y entonces me está sirviendo a mí para determinar que sí, en cualquier punto que yo coloque una pequeña carga, voy a experimentar esa fuerza eléctrica. Pero como es una carga muy pequeña, eh, pues llamamos a ese campo que se manifiesta como fuerza eléctrica por unidad de carga, ¿sí? Entonces en este enunciado nos dice, campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo A ejerce sobre una carga de prueba situada en P, ¿sí? Ese sería el punto P, pero yo puedo colocar la carga de prueba en cualquier espacio cercano o lejano a esa partícula. No sé si hasta el momento hay alguna duda o vamos entendiendo esta parte. Primero conceptualizamos que la partícula va a ejercer va a ejercer su fuerza eléctrica alrededor de ella, ¿sí? En cualquier dirección, exista o no exista una carga cerca de ella, ¿sí? Luego, coloco entonces yo una pequeña carga de prueba, solo para detectar si existe ese campo eléctrico, ese campo de acción alrededor de la partícula. Después la quito, ¿verdad? Porque solo quería detectar si hay esa interacción de fuerza eléctrica alrededor de ella, ¿sí? Y cuando la quito, entonces eh, nos queda esa expresión K por Q1 dividido radio al cuadrado. Y ahí estamos hablando entonces de lo que puede experimentar cualquier cuerpo cercano a la partícula y a eso se le llama campo eléctrico y se define como fuerza por unidad de carga eléctrica, ¿sí? No sé si tenemos dudas de esto. No hay ninguna duda. Yo diría que no, ingeniero. ¿No? ¿Todos están bien? ¿Todo está claro? Muy bien, si hay alguna duda, pues la plantean sin pena. Y entonces, con base en esto, yo puedo decir que cualquier partícula es capaz de generar esa fuerza eléctrica alrededor de ella, ¿sí? No necesita otra partícula para decir la fuerza entre dos partículas. No, cada una de ellas es digamos, autónoma o genera su propio campo eléctrico, ¿verdad? Pero el campo eléctrico ya sabemos que es la interacción de fuerza por unidad de carga. Entonces yo puedo tomar cualquier partícula y acerco otra a ella solo para testear si está presentando esa fuerza eléctrica y si la presenta, ¿verdad? En cualquiera de esos puntos,
yo sé que entonces es un campo eléctrico asociado a la partícula, ¿sí? Es un, es un área, ¿sí? O es un espacio donde ella puede interactuar, ¿sí? O donde puede operar, si queremos verlo, porque también esa es una definición del campo, ¿sí? Donde puede operar es un espacio donde puede operar esa partícula eh, relacionado a la fuerza eléctrica. Y entonces, si yo coloco una partícula y ella experimenta esa fuerza eléctrica, toda esa región la vamos a denominar campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico. Y se define entonces como fuerza por unidad de carga. La ecuación, si se dan cuenta, pues si ustedes ya vienen memorizando o trabajando la ecuación o la ley de cargas de Coulomb, pues solo debemos quitar una de las cargas, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo nada más. Quito la otra carga que está interactuando y me queda entonces el campo asociado a la partícula que yo quiero, ¿sí? Esa es la fórmula entonces. Fuerza eléctrica por unidad de carga, o bien se define como KQ1 sobre R cuadrado, ¿sí? Si se dan cuenta esa pequeña carga de prueba, realmente lo que está pasando es que dividimos todo sobre esa carga de prueba y por eso es que se elimina también, ¿verdad? Esa pequeña carga de prueba, ¿sí? Entonces, tenemos acá una definición que si la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado la está ejerciendo el campo eléctrico, no, perdón, la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es provocada por un campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan, ¿sí? Es decir, la fuerza eléctrica la ejerce el campo eléctrico de otro cuerpo. A esa definición vamos, ¿sí? De que una partícula, pues, tiene su campo eléctrico externo, ¿sí? Es decir, puede estar manifestando esa fuerza eléctrica en todas direcciones, ¿sí? Y ahí, a eso le llamamos el campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza eléctrica que nosotros ya conocíamos se origina por el campo eléctrico que genera otro cuerpo, ¿sí? En este caso volvemos a pensar en la partícula A, que estaba generando ese campo eléctrico afuera de ella, ¿sí? Rodeándola. Entonces la fuerza eléctrica sobre una partícula en ese punto P, o la partícula B, si recordamos, se origina por que otro cuerpo está cargado y el campo eléctrico de ese cuerpo genera entonces esa fuerza eléctrica, ¿sí? O sea, ahora ya se cambia el concepto de la fuerza y la fuerza no se da únicamente solo por colocar las dos partículas, sino cada partícula tiene un campo eléctrico externo, es decir, está provocando fuerza en todas direcciones, pero cuando le ponemos una partícula cercana, nosotros ahí ya aplicamos la ley de fuerzas, pero la fuerza que se ejerce en la otra partícula es provocada por el campo eléctrico de la primera, ¿sí? La fuerza que se ejerce sobre la segunda es provocada por el campo eléctrico de la primera, ¿sí? Entonces ya mezclamos ese concepto ahí, ya no decimos solo fuerza 1 por fuerza 2 por la constante K sobre el radio, sino que existe un campo eléctrico alrededor de cada partícula, ¿sí? De cada partícula, no importa si es positiva o negativa, ¿sí? Acá tenemos entonces la definición. Si me preguntan qué es campo eléctrico, yo puedo decir, bueno, es un área de acción que tiene la fuerza eléctrica alrededor de una partícula, ¿sí? O puedo decirlo también como eh, es una región donde se experimenta la fuerza eléctrica asociada a una partícula, ¿sí? Pero no estoy hablando que hay dos partículas, ¿sí? O también lo puedo definir matemáticamente con la ecuación. El campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga eléctrica, ¿sí? Y esa ecuación pues va a ser muy importante también esa relación entre ambos, ¿sí? Y si se dan cuenta, el campo eléctrico es fuerza eléctrica, ¿sí? Es fuerza eléctrica. Solo que estamos experimentándolo alrededor de la partícula y a esa región pues le llamamos campo, ¿sí? Pero no quiere decir que no dependa de la fuerza. ¿Cómo vamos a medir el campo eléctrico?
Ustedes recuerden que la fuerza eléctrica la medimos en newtons, ¿sí? Entonces las unidades son fáciles de obtener. ¿Por qué? Regreso acá. La fuerza eléctrica yo la mido en newtons y la carga eléctrica la mido en coulombs. Esas son las unidades de medida. Entonces acá no hay donde perderse si me dicen en qué dimensionales coloco. No hay donde perderse, ¿sí? Son newtons y acá son coulombs. Entonces el campo eléctrico yo lo mido en newtons sobre coulomb, ¿sí? Así de fácil como se ve en esa ecuación, ¿sí? Recuerdo yo entonces lo que me dice este enunciado, la fuerza eléctrica se mide en newtons, la unidad de carga se mide en coulombs. Por lo tanto, el campo eléctrico es un newton sobre coulomb. Si hablábamos de magnitudes de 1 y 1, ¿verdad? Un newton y una carga de 1 coulomb, entonces un newton sobre coulomb, ¿sí? Esa sería la dimensional del campo eléctrico. Por otro lado, si yo quiero despejar la fuerza eléctrica, pues la voy a conocer como carga por campo eléctrico. Tal como aparece, carga por campo eléctrico. Observen acá, ¿sí? Carga por campo eléctrico. Y ya habíamos despejado obviamente el campo eléctrico, pero si yo digo carga, y el campo eléctrico yo sé que es K por Q1 sobre R cuadrado, pues me sigue quedando la misma expresión, si ustedes se dan cuenta, de la ley de fuerza, ¿sí? Sigue quedando, si se dan cuenta, carga por campo eléctrico, me vuelve a quedar Q1 por Q sub 0 o Q2 si lo queremos ver ya cuando le asignamos otro valor, otra variable, sobre R cuadrado. Sigue quedando entonces la fuerza eléctrica. Entonces no cambia y a la hora de hacer el producto, sigue siendo la ley de fuerza, ¿sí? Muy bien. Entonces ya sabemos que en newton sobre coulomb se mide el campo eléctrico. La fuerza también es igual a carga por el campo eléctrico. Eh, y con esa definición, pues volvemos a sacar a lo mismo, ¿sí? Carga por campo eléctrico quiere decir que la partícula está ejerciendo siempre esa fuerza, ¿sí? Alrededor de ella, ¿sí? Obviamente nuestra carga Q sub 0 puede ser positiva, negativa, ¿sí? Eh, Acá hay algo muy importante. Si la carga Q sub 0 es positiva, la fuerza experimentada por esa carga tiene la misma dirección que el campo eléctrico, ¿sí? Y si nuestra carga es negativa, la fuerza y el campo eléctrico tienen direcciones opuestas. Entonces acá hay que tener cuidado en esa parte con los signos y direcciones, ¿sí? Acá lo podemos ver entonces, ¿sí? Lo podemos ver acá entonces. Bueno, el campo al final de cuentas pues siempre es eh, experimentado aquí por esa partícula positiva, ¿sí? Entonces, si yo agrego una carga positiva, la fuerza eléctrica, recuerden ustedes que es de repulsión entre cargas positivas, ¿sí? Entonces, la fuerza eléctrica, si lo vemos acá, se dirige acá, ¿sí? Y el campo eléctrico también se dirige en la misma dirección. La partícula es positiva, ¿sí? Carga de prueba positiva. Esa carga de prueba, pensemos nuevamente que estamos en un punto P y ahora posicionamos esa partícula ahí, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora si la carga es negativa? Bueno, la fuerza eléctrica va a actuar como atracción, ¿sí? La fuerza eléctrica actúa como atracción, ¿sí? Acá, miren, la fuerza eléctrica eh, está actuando como atracción, ¿sí? Porque eso es lo que sucede entre las partículas de signo opuesto. La fuerza eléctrica se experimenta de esa forma, ¿sí? Bueno, pero el campo eléctrico, observen que siempre se sigue manifestando hacia acá, ¿sí?
¿Eso por qué pasa al final de cuentas? Porque la partícula está, está funcionando o está ejerciendo esa fuerza denominada ahora campo eléctrico, ¿sí? La ejerce hacia acá, miren, esta partícula positiva está ejerciendo siempre hacia afuera. Si la carga es positiva, bueno, casualmente ese campo eléctrico pues va en la dirección de la fuerza. Pero si la partícula es negativa, la fuerza obviamente es de atracción, va en dirección contraria, pero estas líneas no cambian, ¿verdad? Las líneas que salen de esta partícula positiva no cambian, van hacia afuera y hacia afuera siempre, ¿sí? Entonces eso es lo que se trata de ver acá, ¿sí? Las líneas de esa partícula positiva, ¿sí? Y siempre van hacia afuera, ¿sí? Siempre están yendo hacia afuera. ¿Y dónde están? Entonces acá, ¿sí? De campo eléctrico, ¿sí? Voy a borrar aquí. Es el de arriba. ¿Sí? Van hacia afuera siempre. Lo que sí cambia entonces es la fuerza eléctrica. Como acá arriba en este caso son positivas, hay repulsión, entonces es común que la fuerza vaya en esta dirección. Pero acá abajo como hay atracción, pues la fuerza va en esta dirección. Eh, no sé si hay alguna duda con eso. Siempre van hacia afuera esas líneas, entonces lo que sí cambia es la dirección de la fuerza, ¿sí? Eso es lo que sí cambia. Y obviamente también va a existir la variante de la carga negativa, ¿sí? Pero el momento se está manejando solo esta carga positiva, ¿sí? El, digamos, la representación o la forma en que va a trabajar va a ser opuesta, pero lo que hay que entender es que ese campo, ¿verdad? De, de la partícula positiva, la que tiene mayor tamaño y mayor carga, siempre está yendo hacia afuera, ¿sí? Siempre está yendo hacia afuera por esta representación, ¿verdad? Siempre. Siempre está yendo hacia afuera, entonces las partículas, aunque yo coloque una positiva o negativa, lo que va a cambiar es su dirección de fuerza. El campo eléctrico no cambia su dirección, ¿sí? Y eso es para una partícula positiva. Si lo vemos como una negativa, y es la posición, es la dirección contraria, ¿sí? Es la dirección contraria. Bueno, tenemos entonces acá una ecuación. Acá hay una comparación del campo, ¿sí? Y nosotros escuchamos esta palabra también en otras magnitudes, en otras áreas de estudio de física, ¿sí? Y una de ellas es la fuerza de gravitación, ¿sí? Masa por gravedad, ¿sí? Vamos a tener entonces esta ecuación y para hacer una comparación. Y decimos nosotros que acá la gravedad y, y sabemos que es una aceleración, ¿sí? La gravedad es una aceleración. Entonces, para hacer ese ejemplo, vamos a dividir eh, la ecuación por eh, la masa, ¿sí? Muy bien. Si dividimos la ecuación por la masa, nos queda entonces fuerza de gravedad sobre masa, ¿sí? Bueno, ¿cómo se relaciona esa ecuación? La 21.4 realmente es esta ecuación, ¿sí? Observen, la ecuación 21.4 es la de fuerza eléctrica, la que está acá, la fuerza eléctrica, ¿sí? Carga por campo eléctrico.
Entonces se compara esta ecuación de fuerza eléctrica con esta 21.5, solo que acá es fuerza de gravedad, masa por gravedad. Dividimos todo por la gravedad, por la masa, perdón, y me queda gravedad igual a fuerza de gravedad sobre masa. Entonces, esto realmente es un análogo del campo eléctrico, solo que nosotros le llamamos también a esto campo magnético, campo gravitacional, perdón, campo gravitacional. Es decir, estamos experimentando siempre esa fuerza de gravedad por unidad de masa, ¿sí? A eso nos referimos. Es una analogía, solo que llamamos campo gravitacional o campo gravitatorio a esta expresión, solo que aquí hablamos a nivel macro, ¿verdad? Mientras que en el campo eléctrico hablamos a nivel de partículas, ¿sí? Que si hacemos una sumatoria, ya tenemos volúmenes así grandes o sólidos, partículas mucho mayores, pues sí, ya experimentamos resultados en esa igual magnitud, ¿sí? Pero esta es una comparación, entonces por eso dicen el campo gravitacional, ¿sí? Porque es fuerza de gravitación por unidad de masa, ¿sí? Mientras el campo eléctrico es fuerza eléctrica por unidad de carga eléctrica. Entonces es una analogía entre esta fuerza de gravedad. Por lo tanto, tenemos entonces que G es el campo gravitacional, ¿sí? G es definido como el campo gravitacional. Bueno, y acá hay una pequeño paréntesis relacionado a esto, ¿sí? La fuerza eléctrica me indica que es Q por campo eléctrico, ¿sí? Pero es para pequeñas cargas puntuales, ¿sí? Porque, digamos, nosotros utilizamos siempre esas cargas puntuales para calcular fuerza eléctrica, ¿sí? O para representar el campo magnético, eléctrico, ¿sí? Sin embargo, eh, si nosotros tenemos un cuerpo muy grande, ¿sí? El campo eléctrico, entonces eh, ya no va a ser uniforme, ¿sí? Ya no va a ser uniforme en esas proporciones. Así que encontrar la fuerza va a ser más complicado. Estamos tratando entonces esto a nivel de partículas, ¿sí? A nivel de partículas. Si no, pues podría tomar distintas direcciones. Pero como son pequeñas partículas, consideramos que el campo eléctrico es uniforme en todas direcciones, ¿sí? Y porque son pequeñas partículas las que se están considerando de prueba, ¿sí? Cargas puntuales. Muy bien. Eh, Veamos entonces ahora campo eléctrico en una carga, ¿sí? Vamos a ver acá. Todavía no hemos comprobado esto. Bueno, voy a quitar esto aquí. Bueno, campo eléctrico y una carga puntual. Bueno, sabemos nosotros eh, que tenemos un campo eléctrico que produce una partícula, ¿sí? Es decir, la fuerza que genera alrededor de ella, y aunque no tenga carga, ¿sí? A eso le llamamos en ausencia de carga. Vamos a tener entonces un punto de origen y vamos a tener un punto P. A ese punto le vamos a llamar punto de campo. ¿Por qué? Porque, recordemos en esta otra gráfica, acá, observen todos esos pequeños puntos alrededor de la partícula que dibujamos. Y puedo tomar yo cualquiera de esos y considerarlo mi punto P, ¿sí? Voy a considerar eso mi punto P. Entonces, venimos acá eh, y a eso le vamos a llamar un punto del campo. Y si yo estoy cercano eh, a la partícula, ¿sí? Pues mi campo obviamente debe ser mayor. Y si yo me alejo cada vez más de la partícula, debo experimentar cada vez menos ese campo eléctrico, ¿sí? O sea, eso tiene lógica, o podemos hacer una analogía con lo siguiente. Yo podría decir, bueno, estoy acá no sé, en algún tipo de evento,
hay música y todo esto, pero si yo me alejo 10 metros, escucho menos la música. Si me alejo 20 metros, pues voy a escuchar mucho menos. Lo mismo va a pasar con este campo eléctrico. Si yo sigo siendo la partícula, pues me voy alejando y experimento cada vez esa fuerza en menor magnitud, ¿sí? Entonces aquí es válido mencionar lo siguiente: introducir nuestro vector unitario nuevamente. Recordemos que nuestro vector unitario nos da la dirección, ¿sí? La dirección, pero recordemos que ese vector se define como nuestro vector sobre la magnitud, ¿sí? Y nuestro vector sobre la magnitud. Eso nos va a dar entonces nuestro vector unitario, ¿sí? Eh, por lo tanto, volvemos nosotros a nuestra ecuación de fuerza de ley de carga, ¿sí? Que es la que aparece aquí a continuación, sí, ecuación 21.2, ya se ha tratado anteriormente. Eh, entonces, si colocamos una pequeña partícula en un punto P, a una distancia R, ¿sí? Del origen, bueno, vamos a obtener la magnitud de la fuerza eléctrica, nuevamente, ¿sí? Eh, veamos entonces esto acá, en la figura 21.17, ¿sí? Figura 21.17a, y eso es lo que vamos a colocar ahí, ¿sí? Observemos entonces, ahora estoy hablando yo de S, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos entonces literalmente acá un campo eléctrico que se produce en el punto P, ¿sí? Por una carga Q en el punto S. Ahora lo estamos tratando solo por puntos, ¿verdad? Sí, son partículas, pero ya estamos tratando solo por puntos. El punto S y el punto Q. En el punto S ustedes tienen ahora una carga que produce un campo eléctrico, ¿sí? Y en el punto P yo voy a agregar esa carga de prueba para detectar si hay campo eléctrico, ¿sí? Para detectar si experimento una fuerza. Y si experimento una fuerza, entonces yo digo si hay campo eléctrico en el punto S, ¿sí? Entonces eso representa esta imagen, ¿sí? Sin embargo, ¿en qué dirección está ese campo eléctrico? Pues para eso me sirve el vector unitario. Por eso tenemos acá AX más AY, ¿sí? Realmente lo que vamos a hacer es encontrar la magnitud de ese vector. Sabemos que eso se realiza por medio de Pitágoras, a cuadrado más y cuadrado, y eso nos da la magnitud. Luego tenemos el vector, ya sea coordenadas x, y, sobre esa magnitud, y nos termina dando este pequeño vector unitario, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir? Para determinar la dirección de ese campo eléctrico que genera S hacia el punto Q, ¿sí? Entonces, si ustedes se recuerdan el vector unitario, acá lo están denominando como R, ¿sí? R minúscula, ¿sí? Vector unitario, entonces, sería esto, ¿no? Mi vector R, al final de cuentas, sería mi coordenada en X, ¿sí? Más mi coordenada en Y, sobre la magnitud de R, ¿sí? Eh, y la magnitud de R, pues al final, vamos a quitar esto de aquí. Se representa entonces con barra de valor absoluto, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? R, ¿verdad? La magnitud de R es con barra de valor absoluto acá. Entonces yo sé que esa magnitud es, si recordamos vectores, entonces va a ser ax al cuadrado más a sub y al cuadrado. Eso me da la magnitud. Entonces al dividir yo mis coordenadas x y y sobre esa magnitud, voy a obtener mi vector unitario, que solo me va a dar la dirección, ¿verdad? No me está dando magnitudes y magnitudes finales. Solo me está indicando, si lo viéramos de esta forma lineal, bueno, mi campo eléctrico se encuentra en las coordenadas 4, 4, ¿sí?
pero si yo hago un vector unitario, me diría mi punto, mi campo eléctrico se encuentra en las coordenadas, o mi vector unitario, en las coordenadas 1, 1, ¿sí? Porque es lo mismo, solo estoy haciendo esa proyección, pero con un número más reducido. 1, 1, decir 4, 4, o decir 5, 5, todo se va a comportar como una recta, entonces la dirección no va a cambiar. Pero el vector unitario solo me va a servir para encontrar la dirección. Recordando que el vector unitario, planteado en vectores o en los conceptos de vectores, me dice lo siguiente: cuando ustedes elevan o le sacan la magnitud a ese vector, pues me tiene que quedar 1, ¿sí? Esa es la condición simple del vector unitario. Magnitud, y entonces ese es magnitud 1, entonces no va a afectar, ¿verdad? Ese número 1, magnitud, no me va a afectar realmente acá, ¿sí? ¿Alguna duda de ese vector unitario? ¿Del campo eléctrico? ¿No hay duda? Muy bien. Eh, muy bien. Vamos a continuar entonces. Si se dan cuenta, solo hemos visto el concepto del campo eléctrico. Debemos entender que una partícula puede estar cargada y está generando esas líneas de fuerza eléctrica alrededor de ella. ¿En qué área están trabajando? Pues en el espacio, ¿sí? En el espacio, en todo el espacio están trabajando. Solo que hay puntos donde donde va a ser más fuerte y puntos donde va a ser más débil. A medida que me alejo, es más débil, y a medida que me acerco, es más fuerte, ¿sí? Eso era el campo eléctrico. Se define entonces como fuerza por unidad de carga. Eh, Sabemos que la fuerza no siempre va en la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Sabemos también que podemos encontrar la dirección de ese campo eléctrico con vectores unitarios. Hasta el momento, pues eso es lo que hemos indicado, ¿sí? Ahora bien, en este gráfico, ¿qué es lo que sucede? Bueno, siempre tengo un punto S y un punto P. Ahora estamos hablando de esos dos puntos. En cada punto P, dice, yo puedo colocar un punto P en cualquier posición, ¿sí? Se origina entonces un campo eléctrico, ¿sí? Por una carga Q. Esa carga Q está ubicada en el punto S, ¿sí? Esa carga Q está ubicada en el punto S y es positiva, ¿sí? Por lo tanto, la dirección de ese campo eléctrico se está alejando de la carga, ¿sí? ¿En qué dirección? En la dirección del vector unitario. Entonces, esto no está no se escapa de lo que ya estábamos viendo, ¿sí? Acá hay un vector unitario, ¿sí? Es un vector unitario. Un vector unitario. Y R', ¿verdad? A veces le llaman R'. Está una carga positiva. Y observen lo que habíamos visto. Entonces, el campo eléctrico se manifiesta hacia afuera, porque es una carga positiva, ¿sí? Bueno, el otro caso, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya viene la carga negativa, ¿ven? Ya no me aparece como una carga negativa muy grande como la carga partícula A, ¿verdad? Pero es una carga negativa en el punto S, siempre en dirección del vector unitario. Observen algo aquí, entonces no hay que confundirse en esto. Va hacia afuera, ¿sí? Porque solo me está diciendo en qué dirección está ejerciendo el campo eléctrico. La carga es positiva, ¿sí? Acá el vector unitario siempre está apuntando hacia afuera, porque me está indicando en dónde está ejerciendo el campo eléctrico. Entonces no vamos a confundir nosotros y decir que el vector unitario lo voy a colocar a veces acá, ¿sí? O lo voy a colocar acá, miren, si se pudiera ver ahí. No, o sea, yo no puedo hacer eso. La dirección es la que está mandando desde la partícula hacia afuera. En esa dirección se está
manifestando el campo eléctrico, ¿sí? Eso no cambia aunque sea positiva o negativa. ¿Qué es lo que sí cambia? La dirección del campo eléctrico. Esta dirección sí está cambiando, ¿sí? Va en dirección de la carga negativa, ¿sí? Va en dirección de la carga negativa, ¿sí? Entonces, eso ya me da a mí la noción de cómo voy a interpretar los dos casos, ¿verdad? Una carga positiva genera campo eléctrico, ¿sí? Y una carga negativa que genera campo eléctrico. Se dirige entonces hacia la carga negativa, ¿sí? La dirección del vector solo me está diciendo va hacia afuera, ¿sí? No me está diciendo la dirección del campo eléctrico que se está dirigiendo hacia adentro, ¿sí? Solo me está indicando en esta dirección, ¿verdad? Solo apunta en esa dirección y ahí está correcto, ¿sí? Eso me dice entonces el vector unitario. Eh, bueno, de tal forma que aquí ya vamos a tener que empezar a trabajar con ese vector unitario, ¿sí? Y en la fórmula del campo eléctrico ya sabemos que es Q, K por Q sobre R cuadrado. Recordemos que K es 9 por 10 a la 9 newtons por metro sobre coulomb cuadrado, o bien 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0. Y eso es para una carga puntual. Para la ecuación vectorial, vamos a tener esto, ¿sí? Ecuación vectorial tenemos eso. Bueno, ¿en qué difiere esa ecuación con esta? Pues aparece el vector unitario, ¿sí? Entonces, en algún momento van a encontrar ahí en el vector unitario AX, ¿verdad? En dirección Y más AY en dirección J, ¿sí? Eh, y es necesario operar eso para detectar la dirección del vector unitario, ¿sí? Es necesario eso. Al final de cuentas me van a quedar unas coordenadas X, Y, ¿sí? Pero es necesario aplicar entonces el vector unitario, ¿sí? ¿Alguna duda de eso? Recordemos que acá en física, ahorita pues solo son fenómenos eléctricos, entonces se van abordando poco a poco estos fenómenos, ¿sí? Y ya en un curso posterior pues ya se empiezan a ver los fenómenos magnéticos, pero acá nos quedamos nosotros únicamente con estos fenómenos eléctricos, ¿sí? Eh, si no hay dudas, entonces veamos acá en resumen lo que dice este párrafo. No lo vamos a leer, ¿verdad? Eso lo pueden leer ustedes, pero lo que tratan de indicar acá, ¿sí? Es que el campo puede variar de un punto a otro, ¿sí? Puede variar de un punto a otro, es decir, no es único. Sabemos que hay infinitos vectores en el espacio, entonces el campo no es único, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de campo vectorial, entonces esos campos son producidos tanto por partículas positivas y negativas. ¿En qué coordenadas los estamos trabajando? Pues en X, Y, Z, ¿sí? Recuerden que aquí solo estamos viendo en dos dimensiones de momento, ¿sí? En dos dimensiones. Pero esto interactúa en tres dimensiones. Pensemos en este momento de una carga eléctrica. La carga eléctrica, que ustedes recuerdan que era mucho mayor que la carga o la partícula B, ¿sí? Pensemos que es una pelota de fútbol en este momento, ¿sí? Entonces yo sé que esa pelota de fútbol no está generando esas líneas de fuerza solo en XY o en YZ, ¿sí? O en XZ, no, las está generando alrededor de todo su volumen. Es decir, estoy aplicando coordenadas en tres dimensiones o espacio en tres dimensiones. Así que el campo eléctrico se va a manifestar en X, Y, Z, ¿sí? Y por lo tanto, voy a tener un campo asociado en X, Y, Z, X, ¿verdad? Con respecto a X, Y, Z, un campo en Y
con respecto a X, Y, Z, y un campo en Z con respecto a X, Y, Z, ¿sí? Si hablan nosotros también de campos vectoriales, mencionan acá otro ejemplo, ¿sí? Y nos hablan de la velocidad, ¿verdad? Es un ejemplo de la vida cotidiana, velocidad de las corrientes de viento, ¿sí? La magnitud, dirección de esa velocidad y sus componentes vectoriales eh, hace que varíen de un punto a otro, ¿sí? Entonces, en algunos momentos puntuales no podemos considerar uniforme siempre este campo, ¿sí? Dependiendo de la magnitud que estemos trabajando, ¿sí? Pero sí es importante que sepamos que es un campo eléctrico, ¿sí? Acá ya podemos ver un poquito más clara esa definición que les decía, ¿sí? La carga positiva entonces produce campo eléctrico hacia afuera de ella en todas direcciones, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿verdad? Visualicemos ahorita que esa partícula está generando líneas de campo eléctrico hacia afuera de la pantalla y hacia adentro, ¿sí? Entonces ya la estamos considerando en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces visualicemos, conceptualicemos. Aparecen flechas de distintos tamaños. ¿Por qué? Porque las flechas que tienen distinto tamaño están más lejos de la carga principal, del centro, ¿sí? Están más lejos del centro. Y las que tienen mayor tamaño, ¿sí? O magnitud, están más cercanas al centro. Y podemos pensar análogamente lo siguiente. Si recordamos la teoría del átomo, existen las capas, ¿verdad? Más cercanas al núcleo y las capas más externas, ¿verdad? O sea, más lejanas al núcleo. Los electrones que se pueden liberar, denominados electrones de valencia, son los electrones más externos, ¿verdad? Es decir, las capas finales del átomo. Entonces necesitaban una energía muy pequeña para ser liberados. Acá sucede lo mismo, solo que planteándolo desde la partícula, si yo me alejo más, pues necesito, pues voy a tener menos fuerza. Lo asociamos con menos energía para liberar un electrón. Y si me acerco más a las capas más, más cercanas al núcleo, necesito mucha más energía para liberar. Entonces acá, a las partículas más cercanas a la carga Q, pues van a experimentar un mayor campo eléctrico, ¿sí? Mayor en el centro, menor en el exterior, ¿sí? En las partes más externas es menor, ¿sí? Entonces, eso va relacionado con el radio, ¿verdad? O la distancia, ¿sí? Eso va relacionado con el radio, la distancia. Y luego, pues ya vamos a ver acá algunos cálculos siempre. Y también hay superposición de campo eléctrico, ¿verdad? No podemos obviar eso, así como pasó con las fuerzas eléctricas, ¿sí? Componentes X, Y. Entonces, a trabajar eso ya no debe ser problema desde el punto de vista de que sabemos nosotros diferenciar que si algo no está en una dirección específica X o Y, debemos dividir en componentes, realizar su sumatoria, superposición de componentes y obtener entonces un resultado final de magnitud y dirección, ¿sí? Y algunos de sus compañeros pues indicó eh, o consultó, ¿verdad? Sobre eh, la dirección, ¿sí? La dirección, pues yo asigné dirección en X y en Y, ¿verdad? En el último ejemplo, pero también es posible dar la dirección en forma de grados, ¿sí? Solo que hay que especificar los cuadrantes, ¿verdad? Si yo estoy diciendo 15 grados, pero estoy hablando este, de este a norte, ¿sí? Entonces yo estoy hablando de que estoy partiendo del origen cero hacia el norte, entonces empiezo a medir los 15 grados. Pero si yo estoy midiendo esos 15 grados, por ejemplo, eh, desde el sur al oeste, entonces voy a decir 15 grados suroeste, ¿sí? Tengo que especificar desde dónde estoy midiendo esos grados para que la dirección sea válida y para poder darla entonces en grados, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces con este siguiente gráfico.
Y tenemos nosotros una carga. ¿Qué característica tiene la carga? Que ahora es negativa, ¿sí? Es negativa. Y si es negativa, el campo eléctrico se va a comportar de la siguiente manera, hacia adentro, ¿sí? Carga negativa hacia adentro, carga positiva hacia afuera. Si estoy más cerca de la carga, pues el campo eléctrico es mayor y se representa con las flechas de mayor magnitud. Y si estoy más lejos de esta partícula negativa, pues el campo eléctrico va a ser mucho menor y lo están representando estas pequeñas flechas o pequeñas magnitudes, ¿sí? Entonces memoricemos partícula positiva hacia afuera, partícula negativa hacia adentro. ¿Tiene que existir la otra a la par? No, ¿sí? Ella está generando siempre ese campo, ¿verdad? Y alrededor de ella, ¿sí? No necesita una partícula para poder generarlo. Muy bien. Entonces veamos acá este ejemplo. Vamos acá, un segundo. Sí, bueno, vamos a ver acá. Este ejemplo entonces acá en la pizarra. Espérame un segundo. Sí, ahorita. Bueno, me indican si ya logran ver la pizarra. Porque acá no sé si ya se logra ver. Sí, ingeniero, ya se puede ver. Gracias. Si acá no aparece como en mí, podemos visualizar solo la línea que está grabando. Bueno, entonces iniciamos con este ejemplo. Pues tenemos acá el enunciado que nos dice, bueno, el ejemplo es relacionado a magnitud de campo eléctrico para una carga puntual. Eh, el problema nos dice cuál es la magnitud del campo eléctrico en un punto situado a 2 metros de una carga puntual Q igual a 4 nanocoulombs. La carga puntual puede representar cualquier objeto pequeño cargado con este valor de Q, ¿sí? Si las dimensiones del objeto son mucho menores que la distancia entre el objeto y el punto del campo. ¿Sí? Entonces, revisemos, dice, punto situado a 2 metros de una carga 4 nanocoulombs. Es decir, ¿quién está generando ese campo eléctrico? La carga Q, ¿sí? La carga Q está generando ese campo eléctrico. ¿En qué punto voy a medir cuánto vale ese campo? Es decir,
¿qué valor tiene para mí en 2 metros ese campo? Bueno, lo calculo. Y si me dicen en un punto a 1.5 metros, ¿qué valor va a tener? Pues también debo calcularlo, ¿sí? Entonces, este ejemplo es bastante sencillo, ¿verdad? Solo es de aplicar la fórmula de campo eléctrico, pero debemos hacer nosotros un diagrama. Como no me están diciendo, bueno, es el eje X, es el eje Y, ¿sí? Pues yo puedo decir que voy a colocar la partícula acá. Sí, siempre es bueno hacer nuestro análisis, ¿verdad? Nuestra partícula Q igual a 4 nanocoulombs, ¿sí? Y me están preguntando a 2 metros. Como yo no sé si es X o Y, pues yo podría dibujarlo diagonal, horizontal, vertical, etcétera, porque no me están diciendo o no me están dando un sistema de coordenadas. Sí, yo voy a decir que acá están vamos a ver, 3, 4, 5, 2 metros. Bueno, voy a decir que ahí están los 2 metros y voy a llamar a esto el punto P. Punto P de 2 metros. El punto P. Indico entonces acá hay 1 metro y acá voy a decir que hay 2 metros. Bueno, magnitud del campo eléctrico. Entonces, si yo recuerdo la ecuación o la ley de fuerzas, ¿verdad? De Coulomb, también voy a recordar que solo debo quitar una carga o aislar esa parte, ¿sí? Entonces, la fuerza eléctrica, recordemos, es K por Q1, Q2, valor absoluto, radio al cuadrado, ¿sí? Y si yo recuerdo entonces también la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, sabemos que es fuerza por unidad de carga. En este caso mi partícula 2 va a ser la de carga, pero eso no me va a afectar a mí con respecto a los nombres y todo esto, ¿verdad? Únicamente lo voy a colocar así. Partimos entonces de la fuerza eléctrica y, y me queda esto, ¿verdad? ¿Sí? Fuerza eléctrica y todo eso es igual al campo eléctrico. ¿Sí? Recordemos que son vectores. Y borro acá para que no aparezca campo eléctrico. Bueno, ¿sí? Fuerza eléctrica. Y calculemos entonces el campo eléctrico, porque solo se nos están pidiendo, calcúlenlo a 2 metros. ¿Qué valor tiene? Entonces voy a copiar esto y vamos a borrar esto aquí. Un segundo. Gracias. Corramos esto entonces. Acá. Muy bien, apliquemos entonces la fórmula. Yo sé que la constante K es 9 por 10 a la 9. Entonces el campo eléctrico va a ser 9 por 10 a la 9 newtons. Esto hay que recordarlo por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Sí? Esa es mi constante K. Mi carga de cuánto es? De 4 nanocoulomb. Observen que aparece valor absoluto porque podría ser negativa, pero yo quiero saber la magnitud, ¿verdad? 4 nanocoulombs o 4 por 10 a la 9 menos 9 coulombs. ¿Sí? Y eso dividido el radio al cuadrado. Recordemos que siempre es unidad base metro, ¿sí? Entonces acá no hay tanto problema porque no hay que hacer conversión. Son 2 metros, entonces 2 metros al cuadrado, ¿sí? 2 metros al cuadrado. Bueno, aquí mismo podemos darnos cuenta de las dimensionales, ¿verdad? Este coulomb dividido coulombs cuadrado, pues se va a cancelar, ¿no? ¿Sí? Y estos metros al cuadrado se van a cancelar con esos metros al cuadrado. Y entonces nos va a quedar newtons sobre coulomb, ¿verdad? Las dimensionales de acá, ¿no?
Newton sobre Coulomb. Eso es lo que va a quedar. ¿Sí? Entonces, calculemos cuánto nos da eso. ¿Sí? Calculemos cuánto nos da 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9 sobre 4, que es el 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso en campo eléctrico? 9 newtons. 9 newtons sobre Coulomb. ¿Sí? Eh, tenemos entonces ahí ese resultado. ¿Sí? El problema solo me pide encontrar el campo eléctrico en el punto P. Entonces ustedes deben visualizar lo siguiente. Está la carga de 4 nanocoulombs, ¿sí? Pero ustedes saben que está ejerciendo ese campo eléctrico en todas direcciones, ¿sí? Eso es lo que no hay que perder de vista. Esa carga positiva está ejerciendo hacia afuera, de tal forma que si a mí me piden encontrar en el punto P, sea cual fuera, sea cual fuese el punto que estoy mencionando, este, pues voy a poder encontrar qué valores tiene o cómo se va comportando ese campo eléctrico, ¿sí? Entonces, aquí me están pidiendo para 2 metros, ¿verdad? Entonces, ya que está esa misma ecuación, pues solo calculemos cuánto vale para 1.5 metros, cuánto vale para 1 metro y cuánto vale para 3 metros, ¿sí? Cuánto vale para 0.5 también y cuánto vale para 5 metros. Calculemos esos datos, si tienen ahí la fórmula ya, si calcularon, para ver cómo se comporta, ¿sí? Ya debemos saberlo por las gráficas que nos han indicado, ¿sí? Pero ¿qué valores nos da? Calculemos eso. El radio para 0.5, 1.5, 1. Calculemos cuánto nos da para cada uno de esos, para tener una noción de cómo se comporta. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos va a dar ahí? Observen que para calcular esto ni siquiera tuve que usar calculadora. El primero, observen, porque es 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 9. El 10 a la menos 9 con el a la 9 se va a cancelar. Entonces 9 por 4, 36. Y abajo tengo 2 al cuadrado, que es 4. 36 dividido 4 me dio 9. Entonces, mismo ejercicio debo hacer. ¿Verdad? A veces no hay que complicarse tanto estar ingresando a la 9 por a la menos 9, porque acá sí puedo cancelar esas bases 10 directo. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda entonces con 0.5 metros? Sería 9 por 4, 36, dividido 0.5 al cuadrado, ¿verdad? Que sería 0.25. Es decir, un cuarto. ¿Cuánto nos queda entonces? Debería cuadriplicarse. ¿Cuánto? 144 acá arriba. Newton sobre Coulomb. Revisemos. Ajá. 36 Newton. 1.44 Newton sobre Coulomb. Muy bien. Gracias. Podemos darnos cuenta que en 2 metros, justamente, sí quedó 9, ¿verdad? O sea, va disminuyendo. Voy a correr esto acá. En 2 metros sí nos quedó 9, ¿verdad? El resultado que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, con base en esos cálculos, bueno, acá sí debemos, voy a cambiar esto acá porque lo coloqué, no está en orden. Vamos a ver acá. Voy a quitar
hacer esto para que quede en orden. Sí, entonces vamos viendo cómo es mucho más fuerte, ¿verdad? Ese campo eléctrico cercano a la partícula. Sí, acá podemos ver las dimensiones, entonces 0.5, 1 metro, 1.5, 2, y obviamente vamos a tener 3 y 4, ¿verdad? A la derecha, ¿sí? Vamos a tener 3 y 4 a la derecha. Y comprobamos entonces que mientras más cerca esté yo de la partícula, mayor es la fuerza, ¿sí? Mayor es el campo eléctrico, pero mientras más cerca esté de la partícula, mayor es el campo eléctrico. Y mientras más lejos esté, pues va a ser mucho menor. Va a experimentar, sí, pero va a experimentar menor campo eléctrico, es decir, menor sensación, ¿sí? Entonces, aunque no lo pediría el problema, ¿sí? El problema se lo pide encuentre a 2 metros, yo debo darme la siguiente noción. Si me hubieran pedido dos incisos, por ejemplo, nada más el de 2 metros y el de 5, pues yo sabría que de 9 a 1.44, mientras más me alejo, ¿verdad?, de esa partícula, mucho menor va a ser el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pues, si ustedes se dan cuenta, yo ya no estoy calculando la fuerza entre dos partículas, ¿sí? Sí, no estoy calculando la fuerza que ejerce la partícula, en este caso 4 nanocoulombs, que ejerce, y, o sea, está emanando ella sola, ¿sí? Ella sola está emanando esa fuerza en todas direcciones, y a eso le llamamos campo eléctrico, porque es fuerza por unidad de carga. ¿Quién es la unidad de carga? Va a ser la otra partícula de prueba o la segunda partícula que yo coloque en el sistema, ¿sí? Entonces, cada carga emite sus propias líneas de fuerza, si queremos verlo, y en el campo, en el área o la región que las emite, pues a eso llamamos el campo eléctrico, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces tenemos ahí ese ejemplo, ¿verdad?, de calcular el campo eléctrico en una posición, pero sabemos nosotros que con esos otros cálculos que hicimos se comporta mucho menor cada vez que nos alejamos y es mucho más fuerte cada vez que nos acercamos, ¿sí? Ese sería entonces ejemplo para campo eléctrico, solo para aplicar la ecuación, ¿verdad? Pero determinamos qué pasa con la magnitud, ¿verdad? Va incrementando, ¿no? Entonces coloquemos el otro ejemplo acá. ¿Por qué colocamos ya otro ejemplo acá? Es porque ya necesitamos ir calculando un poco más esto, ¿verdad? Vamos a ver. Este es vector de campo eléctrico para una carga puntual, ¿sí? Entonces necesito hallar el vector. Ahorita lo vamos a colocar. Lo que vamos a colocar esto nada más. Entonces el otro problema es este ahora. Nos dice una carga puntual Q igual a menos 8 nanocoulombs se localiza en el origen, ¿sí? Obtenga el vector de campo eléctrico en el punto del campo X en 1.2 metros y en Y en 1.6 metros negativos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? Graficar, ¿verdad? Siempre tenemos que graficar nosotros nuestro sistema. Recordemos que ya no estoy interactuando con dos fuerzas o dos cargas puntuales para la fuerza eléctrica, pero sí estoy interactuando con partículas, ¿sí? Y debo trabajar ahora el campo eléctrico. Entonces hagamos nuestro diagrama. Una carga de menos 8 nanocoulombs se encuentra en el origen
Y ya nos están diciendo que sí existe X y Y. Entonces voy a colocar yo mi eje coordenado, ¿sí? Yo con mi eje coordenado. Y por acá. Sí, aquí. Bueno, vamos a colocar acá. Origen. Entonces, origen voy a colocar yo mi partícula 0, 0 y tiene un valor de menos 8 nanocoulombs, ¿sí? X 1.2 metros y Y menos 1.6. Ahí va a estar ubicado el punto, ahí va a estar situado el punto. Entonces yo voy a tomar 1 metro, si quieren lo voy a tomar como estos 5, lo voy a tomar como 5 cuadros, ¿verdad? 1 metro, para que sea a escala. Y voy a posicionar entonces mejor esto acá. Por acá. Bueno, voy a quitar esto mejor. Bueno, menos 8 nanocoulombs. Q menos 8. Ahí tengo entonces eso. Sacar acá. Ahí, pero que no se mueva. Bueno, voy a decir Q y menos 8 nanocoulombs. Y voy a tener entonces 1 metro, 5 unidades. Y entonces acá va a ser 1.2 metros. Y acabo de tener 1 metro, 5 unidades. Y es 1.6, entonces voy a tener 2,5 aproximadamente acá. 1.6 metros en Y negativo, ¿sí? Eso me da entonces la ubicación del punto, ¿sí? La ubicación del punto la voy a tener entonces acá, ¿sí? Muy bien. Mi punto P entonces está ubicado acá. Mi punto P, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener entonces ahí el campo eléctrico? Pues ahora tengo que trazar mi vector, como lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿sí? Recordando que ese punto P es de prueba, ahí no existe carga, ¿sí? Ese punto P es de prueba. Entonces debo definir lo siguiente. Esta va a ser, eh, al final de cuentas es mi campo eléctrico, la dirección, ¿sí? Entonces, es una partícula negativa. ¿En qué dirección va el campo eléctrico para ustedes ahí? ¿En qué dirección coloco el campo eléctrico? Si es una partícula negativa. La partícula negativa es Q, ¿verdad? Correcto, es Q, igual a menos 8 nanocoulombs. Este vamos a llamarlo un radio nada más ahorita. Es un vector a fin de cuentas, sí. Ya no lo tomamos como un número normal. Es un vector, ¿sí? ¿En qué dirección coloco yo el campo eléctrico? Recordemos que aquí ya no es
como que yo tuviera las partículas y yo les preguntaba, ¿verdad? ¿En qué dirección va la fuerza? Pues la fuerza que ejerce 1 y 2, ¿verdad? La 1 en la 2 va acá, ¿verdad? Y la 2 en la 1 va acá, ¿sí? Y si yo les decía, bueno, pues si son de distinto signo, ¿verdad? Entonces encontremos las direcciones, pues igual, ¿verdad? Acá decía yo, la fuerza que ejerce la 1 en la 2, pues viene dada por esto, ¿verdad? La 1 en la 2. Y la fuerza que ejerce la 2 en la 1 viene acá, ¿verdad? 2 en 1, 1 en la 2. Y acá era 2 en 1 y 1 en la 2. ¿Sí? Pero acá ya no hay una partícula de donde partir. Sin embargo, hay una principal que está generando el campo eléctrico. ¿En qué dirección coloco el campo? Porque ahora ya no son estas fuerzas, ¿verdad? ¿En qué dirección coloco el campo eléctrico? Hacia Q. ¿Hacia dónde? Hacia Q. Hacia Q. ¿Será que lo coloco acá o lo coloco acá? Desde P. Desde P. Muy bien. Ajá. Desde P lo vamos a colocar, entonces todos están de acuerdo. Colocamos desde P. El campo eléctrico va acá, ¿sí? ¿Sí? Está correcto. Desde ahí va el campo eléctrico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Ingeniero, disculpe, yo sí no entendí por qué va el campo eléctrico desde P a Q, o sea, o sea, para arriba. La flecha ahorita. Sí, correcto. Bueno, vamos a regresar aquí a la diapositiva, solo déjenme ver aquí. Cambiar de pantalla acá. Bueno, vemos la diapositiva ahí nuevamente. Vemos las diapositivas. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, lo que está pasando es este gráfico, miren. Es una partícula Q de menos 8 nanocoulomb y que en este momento, pues acá en ese ejemplo está en el punto S, ¿sí? No tiene valor, pero está en el punto S y yo estoy hablando de un punto P, ¿sí? El campo eléctrico para una partícula negativa siempre va dirigiéndose hacia ella, ¿sí? Tal como aparece acá, ¿verdad? Desde el punto P se está dirigiendo el campo eléctrico a esa partícula y la dirección en que se está produciendo ese campo eléctrico, pues siempre se genera desde la partícula hacia afuera. Es decir, este es el vector unitario que hablábamos, que solo me da la dirección en donde se está ejerciendo, ¿sí? Entonces, verifico eso y también verifico lo siguiente acá. Observen, también vimos este gráfico. Hay una partícula negativa y todos estos son puntos P, miren, aunque no dice acá, todos estos son puntos P. En cualquier punto quiero yo encontrar cuánto vale el campo, ¿verdad? En cualquier punto quiero yo encontrar cuánto vale ese campo eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Quiero yo encontrar. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que ustedes tirarían una línea acá. Ah, bueno, entonces mi campo eléctrico va hacia adentro, miren. Estoy aquí, mi campo eléctrico va hacia adentro. Estoy acá, mi campo eléctrico va hacia adentro. Estoy en este punto, mi campo eléctrico va hacia adentro, ¿sí? Entonces, con esa definición, yo vengo y ya paso al problema, ¿verdad? Paso al problema porque ya sé cómo se comporta la dirección de ese campo eléctrico, no importa en qué punto esté, pero como la partícula es negativa, entonces yo voy acá, ¿sí? Cambio de pantalla ahorita. Oh, no lo pude cambiar, pero regreso acá, ¿no? Me indican si ya se ve la pizarra. Sí, ingeniero, ya se ve. Muy bien, entonces ustedes están acá.
Observen que aunque ahora existe el eje de coordenadas, ¿verdad? Y que no indicamos, pero es XY. Existe el eje de coordenadas. Esta es mi partícula, ¿sí? Todos los puntos P que ustedes quieran trazar por acá, ¿verdad? Ustedes quieren trazar un punto P por acá. El campo eléctrico va a ir ahí, ¿sí? Por lo que acabamos de ver, ¿sí? El campo eléctrico va desde ese punto P, ¿sí? Hacia la partícula negativa. Entonces, cuando analizamos este punto P en estas coordenadas, ¿sí? Observe, mi campo eléctrico va hacia la partícula, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, ingeniero, ya le agarré la onda, disculpe. Muy bien. Entonces, para finalizar, porque ya no tenemos muchos minutos, también acabamos de ver la dirección. ¿En qué dirección va en qué dirección está ese vector unitario que indicamos? ¿Verdad? Lo acabamos de ver en la gráfica ahorita. ¿En qué dirección va ese vector unitario? Ya vi que no lo puedo colocar acá, ¿verdad? Tiene que estar acá. Porque el campo eléctrico va hacia el centro, no quiere decir que yo voy a venir y voy a colocar el vector R acá, ¿verdad? ¿Sí? No voy a colocar ese vector R ahí, ¿sí? Siempre la dirección, observen que va, solo me está señalando hacia dónde. Y el hacia dónde entonces es esto, ¿verdad? Entonces el vector siempre está acá, ¿sí? Porque solo me está indicando en qué dirección está el punto P, ¿sí? En donde se está experimentando el campo eléctrico. Ahora cuando yo digo, ¿en qué dirección va el campo eléctrico? Bueno, ahí sí es acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿en qué dirección está generándose el campo eléctrico? Ah, bueno, aquí, ¿verdad? Me está apuntando hacia acá, ¿sí? Me está apuntando hacia acá, ¿sí? Pero cuando me dicen el campo eléctrico, ¿en qué dirección va? Yo ya sé que porque es partícula negativa, va hacia adentro, ¿sí? ¿Alguna duda de eso? La dirección solo me dice hacia dónde, ¿sí? Pero en qué dirección se está generando el campo. No importa si es partícula positiva o negativa, en qué dirección. Y el otro solo me está diciendo o me está haciendo referencia a que el campo eléctrico sí va apuntando hacia la partícula. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Aquí no vamos a sacar grados, sino vamos a sacar componentes vectoriales, ¿verdad? Vamos a dar la dirección como XY. No, vamos a dar la dirección como esto de acá. Vamos a ver si lo va a compartir igual. Esto es del 12. Déjenme ver por qué no está esto aquí. Vamos a ver el de acá, miren. Ahorita les voy a enseñar acá. Si se ve ahí. Bueno, aquí si se mira. Había una. Tiene que ser Dame un segundo acá. Bueno, acá miren. En este otro, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el ejemplo de la vez pasada, encontré una magnitud, es decir, el valor completo, ¿verdad? Que era en newton, 1.642 a la menos 5, ¿sí? Es lo que aparece acá en este gráfico. Pero al final, recuerden ustedes que tenían componentes X y Y. Entonces esas componentes X y Y me están dando la dirección, ¿verdad? Me están dando la dirección, ¿sí? Dirección. ¿Sí? Pero esa dirección yo la puedo encontrar o interpretar con esas coordenadas XY, o bien las puedo interpretar haciendo un vector unitario, que no lo hacíamos en la fuerza eléctrica, pero se puede hacer, o tomar un número de grados, ¿verdad?
Si ustedes le hubieran sacado un número de grados a esto, voy a copiar esta aquí, solo para realizarlo así rápido. Si ustedes hubieran sacado un número de grados a este gráfico, por ejemplo, entonces yo hubiera tenido únicamente, voy a borrar todo esto, solo con este gráfico, si ustedes hubieran sacado un número de grados acá, entonces ustedes hubieran dicho qué dirección tiene. Bueno, quiero encontrar ese ángulo. Entonces usan su X y su Y, ¿verdad? Y lo pueden usar con seno, coseno, porque ustedes ya tienen un valor ahí, o creo que la utilizaron como tangente, ¿verdad? Alguien me preguntó, no sé si fue de sábado o domingo, pero utilizaron tangente para encontrar esto, y entonces les dio un ángulo, ¿verdad? ¿Sí? El ángulo, entonces yo lo estoy midiendo de, esto es el eje coordenado, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, ¿sí? Entonces mi ángulo lo estoy midiendo de este a norte, ¿verdad? De este a norte, y si hubieran sido 25 grados, esa es la dirección, ¿verdad? Porque me está indicando que a 25 grados medidos desde el este al norte, yo tengo esa fuerza de 1.6 micronewtons, ¿verdad? Ahora, si ustedes lo hubieran tenido acá, por ejemplo, esta dirección, y ustedes miden ese ángulo, pues ustedes están aquí de oeste y sur, ¿verdad? Entonces, oeste a sur, 25 grados, ¿sí? 16 micronewtons, dirección oeste-sur, 25 grados. Pero ustedes están midiendo, perdón, es de sur a oeste, ¿verdad? Porque estoy midiendo de acá para acá, ¿verdad? Sur. De sur a oeste, estoy midiendo 25 grados, ¿sí? 16 micronewtons, suroeste, ¿verdad? Suroeste, 25 grados, ¿sí? Esa es la dirección y está correcto, ¿verdad? Porque ustedes me están diciendo, se dirige acá, pero empecé a medir desde el sur al oeste 25 grados, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de dar la dirección del vector, ¿sí? Pero tuvieron que encontrar el ángulo, mientras que en la otra, vamos a ver ahorita con ese ejemplo que vamos a terminar la otra semana, que yo puedo dar la dirección, pero debo encontrar el vector unitario, ¿sí? Debo encontrar el vector unitario para poder decir el vector se encuentra, por ejemplo, en menos 11 o menos 5, etcétera, X, y en 16 en Y, ¿verdad? Pero aquí lo hicimos solo identificando la dirección de las componentes X, Y, ¿verdad? Pero no obtuvimos un unitario. Debíamos obtener un unitario acá, ¿sí? Para que tuviera solo un valor completo, ¿verdad? Es decir, mezclar esto con esto en una sola expresión, ¿verdad? Porque no puedo venir yo y agarrar 16.42 micronewtons, multiplicarlo por 8 y después multiplicarlo por 14. Gráficamente me va a dar, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Lo que yo quiero encontrar es la dirección. Y entonces, esto también me da la dirección, ¿verdad? Hacer esta parte en X y en Y, pues me termina dando una dirección que yo no tenga ahorita el ángulo, ¿verdad? No sé si ahí está más o menos. ¿Sí? Entonces, lo de los ángulos sí es así, ¿verdad? Tiene que ser un ángulo medido desde los puntos cardinales al final de cuentas, para poder decir si tengo 15 grados, pero a partir de dónde, bueno, no sé, bien, ¿verdad? O sea, yo tengo que saber que tengo esa parte, ¿verdad? Entonces, si quieren, lo vamos a dejar hasta ahí y terminamos el ejemplo.